Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Tele Santo Domingo. Seguimos porque esto no se detiene nunca, Luis. Aquí está Luis Yanguela con nosotros. Viene directo de San Francisco de Macorís, productor de arroz, un agricultor de muchos años, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Además, miembro de su comité central, fue director de la Agrodosa, ¿verdad, Luis? Así es, de la aseguradora agropecuaria dominicana, Agrodosa, que no hemos hablado de eso, Luis, porque tenemos que dedicarle una parte a eso en algún momento. Así es. Porque ahora tenemos muchos temas, como este, por ejemplo, de la pignoración, que el presidente de la República ha ido allá a entregarle a ustedes 400 millones de pesos, dice él, para la pignoración, y de eso, pues, de eso hay que hablar. Cuéntanos un poco de ese fenómeno, porque sabemos que ahí hay problemas. Bueno, primero agradecerte, Ramón, la oportunidad de llegar a tu tan vista plataforma. Y fíjate que sí, que el presidente fue y entregó unos cheques grandísimos que ocupan prácticamente que agarrarlo entre 3 o 4 personas, de unos fondos para la pignoración, que yo entiendo que debe de ser para la pignoración de este año 2023, porque la del 2022, no sé si recuerdas, hace 5 o 6 meses, que también se habían entregado unos recursos porque había un atraso de unos 500 millones de pesos con la pignoración y se habían entregado unos 800 millones de pesos, que eso iba a distribuirse en 400 millones, 450 millones para la pignoración, 350 millones para un subsidio de 100 pesos por tarea que tenían los productores directamente de la cosecha de invierno que iba del 1 de julio a diciembre, y 50 millones de pesos para subsidio de la semilla certificada de arroz. ¿Qué ha pasado? Todavía al día de hoy, la pignoración se pagó hasta diciembre del año pasado. Lo que quiere decir es que todavía hay una deuda de alrededor de 250, 300 millones de pesos que va desde enero hasta abril. Entonces, de los 100 pesos por tarea que se dijo el año pasado que ya estaba en el Ministerio de Agricultura listo para pagar a los productores, tampoco se ha pagado. Y veo con asombro que entregan otros 350 millones para el subsidio de los 100 pesos de esta cosecha de arroz de primavera, que vuelve y corta el 30-31 de junio de este año. ¿Cómo usted va a entregar unos fondos para este año si usted no ha resuelto el otro? ¿Cómo el presidente dice que los fondos están en agricultura? Yo puedo creerle que los fondos están en agricultura. Entonces, si los fondos están en agricultura y no lo han pagado, ¿dónde están? Porque yo, con experiencia que tengo en el ministerio, porque fui viceministro de producción 2 veces, sé que los fondos pueden llegar a agricultura, pero sé también que se pueden utilizar para muchísimas cosas que no son para lo que está destinado. Entonces, yo entiendo que ya el productor que cortó arroz antes de junio, después del 31 de junio para acá, que fueron principalmente los de la línea noroeste, que son los que se adelantan siempre más, pues esos tienen ya un año, prácticamente un año van a cumplir, que no han podido compensar esos 100 pesos que principalmente en la cosecha de invierno le hizo mucha falta, porque tú sabes que tuvimos la inclemencia del huracán Fiona en ese momento, y ese completivo le hace falta para poder llegar a lo que es un equilibrio en el costo de producción. Entonces, yo entiendo que para un programa tan importante como este del arroz, vuelvo y repito, el problema se va a volver a quedar en la industria. Y ahí es que está el tema. ¿Por qué? Porque explicaba en un programa anterior
que el programa de pignoración, la unidad ejecutora de pignoraciones, la UEPI, tiene un presupuesto de 430 millones de pesos anual. ¿Qué es lo que está pasando? Que no han consignado en el presupuesto general de la nación ningunos fondos para la UEPI. Entonces, están haciendo políticas con los anuncios de los recursos porque lo están dando directamente. ¿Y qué pasa cuando los recursos no están consignados en ese presupuesto? Que o no llegan o cuando llegan se pueden utilizar para otras cosas. Entonces, volvemos a insistir que para este programa funcionar, ahora mismo estamos recogiendo la cosecha de primavera. El pico de la cosecha, el máximo de entrada, fue en el mes pasado de abril. Aquí hay capacidad suficiente para recoger todo el arroz que se produce, porque la industria ha invertido mucho en tecnología y realmente aquí no hay problemas para recoger el arroz. El problema es que se está volviendo a pignorar. Se está cogiendo en la banca. Usted vio que el Banco de Reserva anunció 10.000 millones de pesos que están puestos a la pignoración, el Banco Agrícola a otra parte, a una tasa de un 6%. Con eso el Banco de Reserva hace un gran aporte. Pero ¿qué pasa? Saca del sistema de circulación a las demás instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque las instituciones bancarias no compiten con esa tasa. No pueden prestarle al sector a un 6%, cuando usted sabe que los intereses han venido subiendo desde que el Banco Central está interviniendo por el tema de la inflación y que Estados Unidos ha estado subiendo la tasa y nosotros paralelamente tenemos que seguirle los pasos para que no haya un problema de desfase ni de devaluación de la moneda. Entonces, volvemos de nuevo a que la industria ya está tomando el dinero porque está pignorando de nuevo todo ese pico de cosecha que está entrando. Usted lo está almacenando en silos, lo está pignorando, o sea, está yendo a buscar un préstamo al banco y le paga al productor. O sea, la industria paga al productor inmediatamente. Claro. Pero cuando la UEPI no le paga los intereses al banco, en este caso el Banco de Reserva, el Banco de Reserva no hace un acuerdo con el gobierno, ni con la UEPI, hace un acuerdo con la industria, con la factoría de arroz. Cuando el gobierno no pone los intereses en el banco se lo debita a la factoría. Y eso es lo que pasó el año pasado, que los 300 y pico de millones que se deben de intereses, ya la industria lo pagó. Entonces ahora usted va a ver que va a haber retrasos en el pago a los productores, porque si usted no tiene suficiente flujo de efectivo, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer cuando coja ese arroz? Que va a tener que durar un tiempo más para pagar hasta que usted pueda ir colocándolo en el mercado. Y esa es la dinámica que este gobierno no ha sabido llevar, porque teníamos sin problemas desde el 2004 hasta el 2020. Luis, ¿y eso no es un poco como, tú que sabes de esto, para que me saques de la duda, como la banca pierde y se ríe? Sácanos de ahí, vamos a ver. Bueno, es que realmente ahora mismo aquí el Ministerio de Agricultura, que es el rector de todo el sector, tiene prioridad con las importaciones, no con la producción. Y yo he visto ya varios economistas que salen diciendo que lo que hay es que apoyar la producción local para que la canasta familiar pueda bajar. Me da mucha risa que vi que un departamento en Honduras, creo que fue, publicó que esta es la canasta básica más baja de Latinoamérica y parte del... Entonces abro pero no veo el desglose de cuánto cuesta cada parte de esa canasta que ellos están calculando. Y le dije de forma jocosa a una persona, bueno, pero imprime esos volantes y vete a un colmado y comienza a repartirlo. Claro. Para que la gente entonces con eso consiga un descuento y compre los alimentos más baratos. O vete a comprarlos a Honduras.
o véndele a Honduras la canasta tuya más barata para que ellos la puedan entonces comprar allá más barata. Fíjate, Ramón, estas autoridades se dicen tanto ellos mismos la mentira para practicarla que se la están creyendo. Y entonces la comunica al pueblo, y el pueblo no es tonto ya, no es tonto, porque ahora mismo el problema que ha tenido el Banco Central para controlar la inflación son los alimentos, es el ítem de los alimentos. O sea, no han podido controlar el alza de precios en los alimentos. ¿Por qué? Porque han preferido las importaciones. ¿Qué pasó con los cebolleros? ¿Tú lo viste el otro día haciendo un piquete en agricultura? Eso tenía siglos que no se veía. Un piquete en agricultura por falta de pago, no. Lo primero es que agricultura está para viabilizar las cosas, no está para comprar cebolla, ni comprar arroz, ni comprar papa, ni comprar zanahoria. Eso se había abolido hace tiempo. ¿Qué es el rol de agricultura? Hacer viable que todo lo que se produzca pueda comercializarse. Y por eso tuviste que en los gobiernos nuestros del PLD los permisos iban a subastas. Fue lo primero que quitaron. Lo que quiere decir que ahora un permiso está en la discreción de la pluma del ministro. De nuevo, cuando eso se había quitado. Entonces, usted hace un retroceso a la transparencia con eso. ¿Y qué es lo que ha pasado con los cebolleros? Es fácil tú resumirlo, no hay que hacer un artículo tan grande como le decía yo en un tuit ahí a no sé a cuál periódico fue. Yo le decía, pero resúmanlo en esto. Importaciones desmedidas de cebolla, sin planificación, o sea, a destiempo, ¿verdad? Crean el problema, van a resolver el problema al productor, buscan a los comercializadores, a los compradores de cebolla, y le dice que le van a subsidiar el precio para que ese productor no pierda con una cebolla importada que llegó, y el comerciante les recoge parte de esa cebolla, pero no le paga porque el gobierno no le paga. Entonces usted crea el problema, va y lo soluciona, y después la solución no la hace viable. Entonces, ¿qué está pasando? Usted se va a cualquier punto del país, al sur, al sureste, al norte, al nordeste, al este, y usted busca cada renglón de producción y están todos con problemas. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Agricultura el ministro dice una cosa y hay un gabinete que hace otra. Yo no había visto eso. Yo siempre, en lo que tuve la estructura del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura despachaba con los viceministros de Agricultura. Entonces, ahora hay un gabinete que despacha con los viceministros. Ahorita van a poner uno que sea el enlace del gabinete para que entonces despache con los viceministros. O sea, una burocracia que lo que ha traído, Ramón, es este malestar que tú ves cada día. Ahora vi también que el ministro dice que se salvaron los cacaocultores. Explícanos lo del cacao. ¿Qué es lo que, porque están hablando de fondos? A mí me para sorprendió. La mejoría y la cosecha. Pero tú viste cuál es, o sea, dónde es que van a ir esos fondos. O sea, esos fondos van a ir por el problema de los cacaocultores con Fiona. O sea, estamos hablando de Fiona. Cuando el gobierno dio, y tú lo viste, 1,000 pesos por tareas, 1,000 pesos por tarea a los afectados por el huracán Fiona. Pero nosotros le hicimos una petición formal como partido que publicaran el listado a quien le habían dado los 1,000 pesos. Porque hubieron muchos conflictos donde ese dinero fue a parar a mano de cualquier sector menos el agropecuario. Y eso fue un regalo, eso no fue préstamo, ni fue compromiso para pagar, eso fueron 3, 4 mil millones de pesos que buscaron en ese momento y los repartieron sin ninguna transparencia. Y tú veías productores que decían que habían tenido problemas con el huracán y no le habían llegado un centavo. Sin embargo, habían motoconchistas que no tenían ningún tipo de que ver con el sector
y le habían llegado los fondos. O por lo menos a la cédula de ellos le habían llegado los fondos. Eso es lo que se dice. Entonces nosotros solicitamos que se hiciera una publicación de a quién ha llevado, pero la estamos esperando, que la publiquen todavía. Porque también, eso es otra cosa. Usted, para manejar los números, nosotros nunca dejamos de publicar los números, fueran buenos o malos. Usted tiene muchísimas cosas en la agricultura que pueden ser o no. En el arroz no publicaron diciembre del año pasado para que el presidente pudiera decir que se produjeron 14.6 millones de quintales el año pasado, que no fue así. ¿Cuánto se produjo? No fue así, porque lo que se pudo sumar, que hacían 13 millones y pico hasta noviembre, en diciembre nunca se produce 1,5 millones, 1,300,000 quintales, nunca. Usted busca el histórico y no es así. Entonces, usted ajusta eso, pero ¿para qué? Diga que se produjeron los 13 millones y que Fiona hubo el problema y se lo llevó. ¿Por qué usted no lo dice? Que fue la verdad. O porque usted no dice que los problemas que tiene todos los sectores están causados por un mal que viene endémico desde que, sin planificar, ¿verdad?, comienzan a venderle ideas al agricultor que no lo van a cumplir, ni lo han cumplido hasta el día de hoy. El plátano bajó de precio, parece, ¿no? El plátano se ha mantenido porque el plátano, yo dije la otra vez, que es un cultivo, ¿verdad?, que al no tener intervención estatal, aunque incide mucho en la política, pero el plátano no se interviene como el arroz. Lo que quiere decir es que el plátano, cuando usted planifica mal, se lo cobra. Cuando las inclemencias del tiempo lo afectan, se lo cobran. Pero cuando usted logra que esos dos factores incidan positivamente, entonces el productor pierde, porque entonces hay un exceso de plátano. Es un tema porque no se puede guardar como el arroz. Usted coge el arroz, lo guarda en un silo, refrigerado, y a los 6 meses, a los 7 meses comienza a procesarlo y no hay problema. Pero un plátano usted no lo puede guardar, a menos que usted no lo pele y lo congele. Y no tenemos ese valor agregado todavía aquí. Entonces, el plátano se ha mantenido después que subió al extremo, ¿verdad? Entonces, se estabilizó y ahora se ha mantenido estable, vamos a decir, estable alto, porque todavía tampoco es que está barato. Se ha mantenido en una estabilidad alta. Ese renglón es el que más ha incidido en la inflación, ahora mismo acumulada a nosotros interanual. Es el plátano, porque fue el que tuvo un pico de precio mayor el año pasado. Pero aquí normalmente 900,000, 1,100,000 tareas de plátano. Siempre se viven sembrando, siempre hay 400, 500,000 tareas que están en renovación, o rotación de cultivo, o usted elimina el cultivo viejo y planta uno nuevo. Entonces se mantiene esa productividad que abastece el consumo, que es de unos 8.5 millones de unidades diarias de plátano, es el consumo ahora mismo aquí. Entonces es un artículo altamente demandado. Llega momentos en que el plátano tiene una incidencia mayor que el arroz en la economía. O sea, llega un momento en que produce más dinero bruto que el arroz. Sí, compiten. ¿Se continúa con la política de las importaciones sin planificar? Sí, pero sigue Ramón, afectando tanto a la producción como al mercado. Lo primero es que nosotros no podemos cuantificarlo porque no tenemos informaciones. No hay información. Hay informaciones, las que te publica el Banco Central, tú las puedes conseguir, pero no las oficiales. Entonces, cuando tú ves los renglones no tradicionales con problemas, zanahoria, usted va a Constanza y el Valle de Constanza está totalmente devastado en lo que es la producción. Entonces, usted va al sur y coge la producción de habichuelas, y usted va a cualquier sitio y todos han tenido problemas para comercializar su producto. Vuelvo y les repito, el Ministerio de Agricultura no está para comprar productos. Eso no es la función. El Ministerio de Agricultura tiene que ser un ente regulador y planificador de lo que va a ser la siembra, la producción y la comercialización.
Ya usted deja asuntos de precio a Inespre, que pueda vender o no vender. Y usted vio que Inespre hizo unos combos. ¿Y dónde lo vendió? En el supermercado. Pues en el supermercado que va la gente que tiene pocos recursos a comprar. No al supermercado. Entonces usted ve que tenían una canasta con unos pollos importados de Brasil, que ya no voy a hablar de los pollos importados de Brasil porque estamos ya, ¿verdad?, suficientemente edificados lo que pasó. Y eso provocó que las personas que tienen escasos recursos no pudieran acceder, porque no van a un supermercado. Usted no va a ver en el supermercado una gente que va normalmente y pide lo que necesita para comer diario en un colmado. Y además tiene que cogerlo fiado y comprarlo más caro, porque definitivamente lo venden más caro. Entonces, usted está viendo ahora que se anuncia del campo al colmado. Otro programa más. ¿Cuántos van? Pues yo no sé cuántos van, pero dígame si eso ha funcionado. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha escuchado más después que se dijo eso? No. Yo no lo he escuchado más. Y yo dije, caramba, pero vi que estaban muchísimos artículos que ya lo criticaron porque no se producen en el campo. Las sardinas no se producen en el campo. El aceite no se produce en el campo. El arroz, yo dije, bueno, si van a llevar el arroz del campo al colmado, van a tener que regalarle un pilón para descascararlo, sí, porque el arroz en el campo se produce cáscara y lleva un proceso de industrialización para llegar al consumidor. Entonces hay muchas cosas que realmente aquí nosotros lo vemos con pena, porque entendemos que si seguimos así, llegaremos a la edad de piedra otra vez, en lo que nosotros hemos avanzado. Porque todo lo que se ha avanzado, ahora se ha retrocedido 4 veces más. Y usted lo ve en el descontento, y usted lo ve en que las cosas ellos las dicen y ya nadie las cree, porque eso ha sido una constante desde que este gobierno se instaló hasta el día de hoy. Y no me vengan a decir que no sabían, que ya no sabían que el Estado era tan grande como dijeron, nada, porque tienen tiempo suficiente para ya haberse adaptado a lo que es el manejo del Estado. Y parece ser que no ha sido así. Entonces, eso ha llevado a que nosotros, con Abel Martínez, estamos en el sector agropecuario muy claro de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer lo tenemos muy claro. Y todas las semanas nos reunimos y analizamos los problemas. Le damos muchas veces las soluciones, pero yo digo que esto es como un juego de pelota. ¿Quién tiene el turno al bate? Lo tienen ellos. Entonces, o usted batea, o usted se poncha. Pero usted tiene que agotar su turno. Agótelo. Porque rápidamente, Luis, en términos de planificación, ¿cómo entonces ustedes perciben este periodo que les queda al gobierno? Porque esto es lo que les está quedando, un año prácticamente, ¿no? Desde ahora hasta el 24. O sea, ¿cómo ustedes perciben el fenómeno agropecuario en la República Dominicana con todo este cuadro que tú has descrito, ¿no? O sea, ¿mejorará esto? ¿Empeorará? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Seguiremos como estamos? Mira, Ramón, si en estos 3 años que tienen ya se ha visto reiterativamente cuál ha sido el comportamiento, no solamente en el renglón agropecuario, pues tú hablas de cualquier renglón y tú has visto todo que ha ido marchando mal, todos los sectores. Entonces, ¿qué tú puedes esperar si no han podido todavía hacer ningún tipo de planificación para que las cosas fluyan? El único sector que usted dice se maneja un poquito mejor es el sector arrocero, pero el sector arrocero es un sector que ya tiene muchos años, con una madurez que ha adquirido a través de los años, que no es verdad que ningún problema
lo puede desestabilizar tanto, ¿verdad? Que se pueda reflejar en la economía al final. Pero después usted coge todos los sectores y no ha habido la más mínima planificación de nada. Y usted lo está viendo desde que estaban botando la zanahoria, botando la papa, botando la leche. Entonces, ¿qué han hecho ellos desde que entraron? Dele el beneficio de la duda del primer año, ¿verdad? Me estoy adaptando, esto es nuevo, voy a ver. Pero ya 3 años después, y todavía a los 3 años usted está hablando de que es culpa heredada de eso. Entonces yo no tengo la más mínima esperanza de que esto cambie en lo que le falta. La esperanza que nosotros tenemos es que debemos de aguantar lo que falta ya, para que realmente nosotros tengamos una mejoría. Claro, falta poco. Ya, entonces aguanten que falta poco. Luis Yanguela, Canaán, ¿verdad, Luis? También, así es. Bien, hay 2 o 3 Luis Yanguela, siempre yo digo los apellidos para que... Sí, pero ya yo soy el Luis Yanguela más viejo. Soy el más viejo ya, o sea que ya yo soy el mayor de todo lo que estamos. Perfecto, Luis. Gracias, Luis, por estar aquí en Tele Santo Domingo. Vamos a hablar de Agrodosa. Cuando porque tú eso quieras, es parte clave ha estado de pendiente la y te voy a decir que Agrodosa no está funcionando bien. O sea, ya tenemos un adelanto. Ya tenemos un adelanto. Próximo programa. Y eso nada más tienes tú que verlo con bien. Los productores que están al grito con eso. Próximo programa hablamos de Agrodosa, porque es un tema muy importante. Es neurálgico. En la planificación. Es neurálgico, claro. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva de ahí. Gracias, Luis Yanguela. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.